esfera se le llama el opérculo del cuello. ¿Ya? Límite superior, opérculo del cuello. Pero ese opérculo del cuello tiene límites también, a su vez, que va desde la horquilla esternal, en la parte anterior, o sea, desde acá, hasta la columna vertebral, específicamente la torácica 1. ¿Ya? Pues el opérculo de anterior a posterior va de la horquilla esternal hasta la torácica 1. Y su límite lateral viene a ser la primera costilla. ¿Ya? O sea, esto vendría a ser la primera costilla. No se confundan con límites de la cavidad torácica, estos son límites del opérculo del cuello nada más. Porque el límite superior, porque el tórax es como un círculo, no es como una caja. Entonces arriba tiene una abertura. A esa abertura le llaman opérculo del cuello. Muy bien, entonces el límite superior, el opérculo del cuello. Límite inferior, ¿qué sería? El diafragma. ¿Ya? El diafragma. Límite anterior, todo esto. Que incluye al esternón y los cartílagos costales. El esternón, que es un hueso plano, que tiene lo que es un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. La unión entre el manubrio y el cuerpo te da un ángulo que se llama el ángulo de Loewis. Muy bien, ese es el límite anterior. El límite posterior está claro, miren acá. Es la columna torácica, desde T1 hasta T2. Y me faltaría el límite lateral, que serían los arcos costales. El cuerpo de los arcos costales. Muy bien. Entonces, el primer punto resuelto. Límites de la cavidad torácica. Segundo, el esqueleto. ¿Quiénes forman el tórax? Bueno, ya dijimos, el esternón, las costillas y la columna vertebral. No vamos a hablar de la columna vertebral porque eso es anatomía 1, ¿cierto? Características de las vértebras torácicas, etc. Muy bien, el esternón ya les mencioné, es anatomía 1. Vamos a hablar de las costillas rápidamente. Las costillas, que en su total son 12, van a ser 7 costillas verdaderas. ¿Y por qué se llaman verdaderas? Porque cada costilla tiene su cartílago que va hacia el esternón. ¿Ya? Va hacia el esternón. Por eso se llaman verdaderas. 3 falsas, que es la 8, 9 y la 10. ¿Por qué falsas? Porque esas 3 forman un solo cartílago, miren, que se une a la 7ª costilla y se une al esternón. Esas son las falsas. Y 2 que no se articulan para nada con el esternón, que son las flotantes. Son las flotantes. Muy bien. La costilla tiene 2 partes, o 3 partes en realidad, que es el arco costal, el cartílago costal y la zona de las cabezas de las costillas. La cabeza de las costillas, que son estas, es las quienes se articulan con los cuerpos de las vértebras torácicas y con las apófisis transversas de las vértebras torácicas, ¿cierto? Se articula en 2 puntos, tanto en el cuerpo a través de las fositas costales y en la apófisis transversa a través del tubérculo de la costilla. Cuando nace acá la cabeza, primero se articula con la vértebra y luego se articula con la apófisis transversa en 2 puntos. Luego forma lo que es el cuerpo de la costilla, que es el arco costal, y hacia adelante ya el cartílago costal que se articula con el esternón. ¿Qué músculos principales yo encuentro acá? Los famosos intercostales. 2 tipos de intercostal, 3 tipos, según dicen. Músculos intercostales internos, externos, y algunos hablan de intermedios incluso, ¿no? Muy bien. Los intercostales internos y externos están en relación a la respiración.
¿no?, a la inspiración y a la expiración, respectivamente. Los intercostales externos y externos los voy a encontrar en su totalidad a nivel de los arcos costales, pero a nivel intercondral, o sea, entre los cartílagos condrales, solo voy a encontrar el intercostal interno. ¿Ya? Acá no encuentro el intercostal externo. La irrigación del tórax está dado por esta arteria que se llama la arteria mamaria interna o torácica interna, rama de la subclave. Acuérdense que el tórax se irriga por unas arterias que se llaman intercostales, que se dividen en dos partes: la intercostal anterior y la intercostal posterior. Ambas se unen acá en este punto, ¿no?, en la mitad del tórax se unen, pero vienen de diferentes orígenes. La intercostal anterior, ¿de dónde nace? De la mamaria interna, también llamada torácica interna. Y las intercostales posteriores, ¿de dónde vienen? De la aorta torácica. ¿Ya? Entonces, intercostales posteriores es aorta torácica, intercostales anteriores es atorácica interna. Y la torácica interna es subclave. Ambas se unen y forman ese arco que se conoce como la arteria intercostal. El drenaje venoso también se da casi en las mismas circunstancias, por las venas intercostales. Si está en la parte posterior, irá, si es en la derecha, a la vena ácidos. Si es en la izquierda, irá a la vena hemiácidos. Y si está en la parte anterior, irá a la vena torácica interna. Entonces se drena por ambos lados. ¿Ya? Muy bien. La inervación del tórax, ¿por quién está dado? Por los nervios intercostales. Y los nervios intercostales no son otros que nervios raquídeos, que se originan de la médula espinal, ¿cierto?, de toda la columna torácica. Ese paquete le conocemos como el paquete intercostal. El VAM, vena, arteria, nervio intercostal, que se ubica justo debajo de la costilla. De cada costilla, ahí está el paquete. Por eso cuando quieren hacer un drenaje torácico, nunca metan la aguja por debajo de la costilla, sino lo hacen por encima. O sea, por acá. Palpo las dos costillas y por encima y mediante la costilla meto la aguja para evitar dar el paquete vásculo nervioso. Porque si le doy a la arteria puedo producir un sangrado y si ve el nervio, dolor. Muy bien. El tórax, como ustedes ven, se divide en tres grandes cavidades, ¿cierto? Una cavidad central que se llama mediastino y dos cavidades laterales que son las pleuropulmonares. Hoy día vamos a estudiar nosotros a las pleuropulmonares y todo esto es el tórax, ¿no? Todo eso es el tórax. Vamos a estudiar hoy día las pleuropulmonares. Y en las pleuropulmonares encontramos a los pulmones. Muy bien. Características generales de los pulmones. Miren, ¿dónde se ubica? Bueno, ya sabemos, se ubica en los espacios pleuropulmonares, ¿cierto? A cada lado del mediastino, pues acá los acabo de dibujar, a cada lado del mediastino. Muy bien, su forma y tamaño. Como ven, tiene la forma cónica, con un vértice superior, una base inferior. Su peso, entre medio kilo a 600 gramos, siendo el pulmón derecho un poco más grande que el izquierdo. Flota en el agua siempre y cuando haya funcionado. Si no ha funcionado, este se hunde. Su color, cuando nosotros nacemos, es de color rosado, y conforme avanza la edad, por acción de la contaminación, y si son fumadores, se convertirá en esquina. Su consistencia, ustedes han palpado alguna vez un pulmón, es flácido, elástico, esponjoso, es friable. Si uno lo sutura, cuando ponen el punto, se sale el punto. Eso le llaman friable. ¿Qué más? El pulmón va a tener vértices, caras y bordes. ¿Ya? ¿Cuántos vértices? Uno. Que está en relación a la cúpula pleural. ¿Ya? El vértice está en relación a la cúpula pleural. Es redondeado.
y está en relación con los vasos subclavios, vena y arteria subclavia, y también con el tronco venoso brachiocefálico. Recuerden que los troncos venosos brachiocefálicos, cuando se unen, forman la vena cava superior. La base va a ser ancha y está en relación con la cara basal. Muy bien. Las caras del pulmón son tres. ¿Cuáles son? Cara costal, cara diafragmática y cara mediastínica. La cara costal, que es la más grande, que es esta, pues de la cara costal, que es de relación a las costillas, es una cara convexa. Tiene esta forma, es una cara convexa. Está en relación con los arcos costales, por eso ahí dejan sus impresiones costales, ¿no? Sus impresiones costales. En la cara costal vamos a encontrar las dos cisuras, tanto la cisura oblicua como la cisura horizontal, que es lo que está haciendo que el pulmón se divide en lóbulos. En la cara basal o diafragmática, que es cóncava, ya lo ven, es cóncava, ¿está en relación con quién? Con el diafragma, por eso le llaman así. Y la cara mediastínica es la que mira hacia el mediastino, ¿cierto? Mira hacia el mediastino. Y va a depender de qué pulmón se encuentra. Si es el pulmón derecho, la cara mediastínica, el pulmón derecho, va a estar en relación con la columna vertebral, con la vena cava superior, con la venácigos, el esófago, la tráquea y la arteria subclavia. Y con la zona del corazón, con la aurícula derecha. Ahí se encuentra echado el corazón, no, el corazón no está parado, está echado. Y el pulmón izquierdo, en la cara mediastínica, también está en relación con la columna vertebral, con la aorta torácica, o sea, la aorta descendente torácica en este caso, el callado aórtico, la vena y arteria subclavia, la primera costilla y el lecho cardíaco del corazón. ¿Qué parte del corazón? En el lado izquierdo, al lado de la língula, está el ventrículo izquierdo. Muy bien. Y sus bordes, tenemos tres bordes: el borde anterior, el borde posterior y el borde inferior. El borde anterior, que es este, que es un borde anteromedial en realidad, ¿cuál lo caracteriza? Es que es agudo, o sea, es agudo, es filudo, ¿ya? Y está interrumpido por la cisura horizontal en el pulmón derecho. En el pulmón derecho está interrumpido por la cisura horizontal. Y en el pulmón izquierdo va a estar en relación con la incisura cardíaca y con la língula, ¿no? Porque debajo de él está el ventrículo izquierdo. El borde posterior, que vendría a ser este, está en relación con la columna vertebral, ¿no? Está en relación con la columna vertebral. Son más redondeados, son romos, se relaciona con la columna vertebral, se relaciona también con el esófago, se relaciona con la aorta, formando ahí unos recesos, que es el retroesofágico, perdón, el retroaórtico y el retroesofágico, ¿no? El borde posterior. Y el borde inferior, que se inicia en T10, pasa por la octava costilla a nivel de la línea medio axilar, pasa por el sexto cartílago costal a nivel de la línea medio clavicular y ahí termina, ¿no? Se extiende de T10, costilla 8, costilla 6. Ya es una extensión en forma oblicua, de inferior a superior. Ya ese es el borde inferior. El borde inferior, junto a las costillas, formará lo que se llama el ángulo o el seno costodiafragmático, lugar donde se acumulan los derrames pleurales. ¿Ya? El receso costodiafragmático o ángulo costodiafragmático, los senos, como quieran llamarlo, son lugar donde se acumulan los derrames pleurales. Muy bien. El pulmón también tiene sus pedículos, ¿no? Lo que es el hilo pulmonar. Y acá vamos a encontrar tres estructuras principales. ¿Cuáles son? La vena pulmonar,
el bronquio principal y la arteria pulmonar, ¿cierto? Cuando ustedes ubican el hilio pulmonar, si se van de anterior a posterior, la vena pulmonar siempre va a ser anterior y el bronquio siempre va a ser posterior. Eso no cambia, sea derecho o izquierdo. Lo que cambia es la ubicación de la arteria. Si estamos en el pulmón derecho, ¿cómo será? Medial, se metida entre las dos. Y si es el pulmón izquierdo, ¿cómo será? Superior. ¿Ya? Eso vamos a ver acá, miren. Acá tengo, este es anterior. Este es el borde anterior y este es el borde posterior. Entonces, esto es anterior, esto es posterior. Anterior, tengo la vena ahí. Las dos venas. Medial, la arteria. Y posterior, el bronquio. Por eso que el pulmón derecho era anterior, posterior y la arteria medial. ¿Cierto? Algunas diferencias, por ejemplo, la vena pulmonar superior, acuérdense que hay dos venas, una superior, una inferior. Hay dos venas por cada pulmón, porque al final son 4 venas que van a la aurícula izquierda. 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Por eso se llaman superior e inferior. ¿Ya? Por ejemplo, la vena pulmonar superior es pequeña, está justo debajo de la arteria, a diferencia que en el lado izquierdo está delante del bronquio. Es lógico, ¿no? Si ustedes lo aprenden, su ubicación correcta, se van a dar cuenta, ¿no? Que la vena está debajo de la arteria, porque está ahí justo. Y en el pulmón izquierdo está delante del bronquio, porque acá la arteria es superior. Ya no está metido entre los dos, ¿no? Hay algunas diferencias. Su bronquio principal derecho sabemos que es corto, mide 3 centímetros, es más corto, es más ancho, es más vertical. Y el bronquio principal izquierdo mide 5 centímetros y es más largo, más horizontal y de menor diámetro. El hilio pulmonar en el lado izquierdo es vena, bronquio y superior es la arteria. Ya, eso apréndase de memoria. Cisuras. ¿Cuántas cisuras tenemos en los pulmones? 2. La cisura oblicua y la cisura horizontal. La cisura oblicua, que viene a ser esta, se origina a nivel del hilio pulmonar, en la parte posterior, a la altura más o menos de la tercera costilla, de la cabeza de la tercera costilla, la columna vertebral. Ahí se origina. Se dirige hacia adelante para terminar, si es en el pulmón derecho, lo hace a nivel de sexta costilla. Y si es el pulmón izquierdo, lo hace a nivel de la séptima costilla. Es un poco más baja la cisura oblicua en el pulmón izquierdo. Y la cisura horizontal, que ustedes ven, se origina acá, es decir, se origina en la cisura oblicua, ¿no? A nivel de la sexta costilla, y se dirige en forma horizontal, aunque no tan horizontal, ¿no? Un poquito hacia arriba para terminar más o menos a nivel de la cuarta costilla, del cartílago de la cuarta costilla, o sea, va de la sexta a la cuarta, ¿no? Un poquito haciendo, pero su origen se ubica en la cisura oblicua. Estas dos cisuras dividen al pulmón en 3 lóbulos, al pulmón derecho, que es el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y al pulmón izquierdo en 2 lóbulos, superior e inferior. Estos pulmones a su vez se dividen en segmentos, ¿cierto? Vamos a verlo acá. El lóbulo superior, ¿cuántos segmentos tenía? 3. El apical, ¿ya? El anterior y el posterior. Esta es la cisura oblicua, esta es la horizontal. Acá está el lóbulo medio, que tiene un segmento medial y un segmento lateral. Ahí van 3, acá van 2, total 5. Y el lóbulo inferior tenía 5, que son el superior, el lateral, el posterior, el anterior. Ahí van 4, faltaría 1. ¿Cuál faltaría? El medial, que tendría que verlo ya por la vista interna. Y acá está el medial. En total 5
5 10. Entonces el pulmón derecho tiene 10 segmentos. Pulmón izquierdo. Acuérdense que el pulmón izquierdo, el bronquio, en este caso el bronquio lobar superior, se divide en dos troncos, ¿no? El tronco superior y el tronco inferior. El tronco superior es el que da origen al ápico posterior y al anterior. Y el inferior da origen a los lingulares, superior e inferior. Pero al final todo esto es lóbulo superior, que en total son 4. Esta es la cisura oblicua. Y en el lóbulo inferior hay 4 también, ¿cierto? Son los mismos que el derecho, pero la diferencia es que uno se une. ¿Quién se une? El antero medial, por eso están con el mismo color. Antero medial. Esos forman uno solo, el resto son los mismos, el lateral, el posterior y el superior. Total 4. 4 más 4, 8. 8 segmentos pulmonares izquierdos y 10 derechos. ¿Y quién envuelve al pulmón? Lo envuelve la pleura. La pleura es la membrana serosa, o es la membrana que envuelve el pulmón y tiene dos hojas. Una hoja parietal y una hoja visceral. Si la pleura sigue el recorrido del pulmón, debería tener las mismas caras, ¿no? Por lógica. Bueno, y es así. Tiene su cara costal, tiene su cara mediastínica y tiene su cara diafragmática, pero tiene una más, que es la cervical. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la cervical? ¿Con relación con qué parte del pulmón está? Les dije hace rato, es con el vértice. ¿Ya? Solo que en el pulmón ya no se llama cara vértice, se llama simplemente vértice. Pero este vértice está cubierta por la cúpula pleural o por la cara cervical de la pleura. Por eso tiene 4. En ese pulmón que tiene 3 nada más. Y la pleura visceral está adherida íntimamente al pulmón. Entre ellos está el espacio pleural. El espacio pleural es el espacio que permite al pulmón distenderse. Si este espacio pleural se llena, ya sea de líquido, a cual se llama hidrotórax, de sangre, a cual se llama hemotórax, o de aire, a cual se llama neumotórax, puede hacer que el pulmón deje de distenderse y producir insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Hemotórax, el traumatismo, es una bala. Perfora la pleura, se mete la sangre al espacio pleural y lo llena de sangre. ¿No? Aire, una perforación, incluso iatrogénica, ¿no? Por poner un catéter venoso central a nivel de la subclavia, puedes perforar el vértice y perforas la pleura. Y líquido, el famoso derrame pleural, ¿dónde se veía más en nuestro país? O en los países subdesarrollados. ¿Qué enfermedad? ¿Ah? Dice los pobres. ¿Cuál es la bacteria de los pobres? Tuberculosis. Ahorita no se ve mucho, ¿no? Pero antes tuve una vez un compañero que estaba sentado ahí, no sabemos por qué. Se tomaba medicamentos para neumonía, decía que él tiene. Le toman su placa y su pulmón estaba blanco. Derrame pleural masivo. O sea, no podía respirar porque su pulmón estaba que se ahogaba. Tuberculosis. ¿Ya? Entonces, una de las causas más comunes de derrame pleural de tipo hidrotórax es la tuberculosis. Que ha disminuido, pero todavía hay. Muy bien. Esta es una imagen radiológica del pulmón, como ustedes lo van a ver cuando ya hagan clínicas, les van a enseñar las condensaciones para ver cómo identificar una neumonía viral, una neumonía bacteriana, incluso la tuberculosis, ¿no? En el pulmón, ¿cómo es que se ve el pulmón? Se ve negro. ¿Por qué? Porque el aire en las radiografías se ve negro. Eso se llama radiolucidez. Y se dan cuenta cómo el aire ha adoptado la forma del pulmón. Pues ustedes no están viendo el tejido pulmonar ahí, ¿no? El que ve el tejido pulmonar es la tomografía. Acá lo que ustedes están viendo es el aire, solo que ha tomado la forma que tiene el pulmón. ¿Ya? Y la sangre, como el agua, se ven blancos. Eso se llama radiopacidad, por eso que ustedes ven al corazón de color blanco, porque es sangre. ¿Ya? Este ángulo se llama el ángulo postdiafragmático.
que se forma en el borde inferior, les decía, ¿no? Este ángulo costodiafragmático es donde se observan los derrames pleurales. Si es un derrame pleural leve, lo van a ver acá como si fuera un romo, ¿sí? Este blanco y acá el pulmón como si fuera romo, porque el pulmón, como ven, es puntiagudo, porque el borde inferior es agudo, es bien agudo, y eso es lo que se ve acá. Pero si hay derrame pleural ya no se va a ver agudo. ¿Cómo se va a ver? Romo. Entonces ustedes ven un ángulo costodiafragmático romo que indica derrame pleural. Ahora sí, a buscar la causa del derrame pleural, que puede ser infeccioso, viral, bacteriano, tuberculosis, tumoral, etc. Pueden hacer una toracocentesis y averiguarlo. Siempre se apaga esta hora. Muy bien. Y si sigue haciéndose masivo, todo el pulmón se llena de agua, o sea, la pleura se llena de agua, y el pulmón, que es de este tamaño, puede volverse un pulmón de este tamañito, así, chiquito. Y todo eso se llena de agua. Eso se llama derrame pleural masivo. Y te produce insuficiencia respiratoria, porque el pulmón ya no vas a poder respirar. Y puede morir el paciente. Muy bien. El pulmón ya en su parte interna, las vías respiratorias, como son los bronquios, van dividiéndose, ¿no? Si ya llegaron a segmentarios, acuérdate que los bronquios primarios, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios tienen casi la misma histología. Es decir, tienen su mucosa, con su epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tienen su adventicia con sus cartílagos hialinos, pero cuando llegan ya a la parte intrapulmonar empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque se empiezan a preparar. ¿Para qué se empiezan a preparar? Para el intercambio gaseoso. Así como se empiezan a preparar, todo va cambiando. Los bronquios intrapulmonares tienen mucosa, tienen serosa, tienen su adventicia, tienen su músculo liso. El músculo liso les va a acompañar todo el recorrido, ¿ya? Pero la adventicia va cambiando. ¿Por qué? Porque el cartílago va desapareciendo. Los bronquios intrapulmonares tienen cartílago hialino irregular. Son los bronquios más pequeños, ¿cierto? Acá es donde se da la broncoconstricción y el asma. Cuando ustedes tienen broncoconstricción, no crean que el bronquio principal se cierra. Es difícil porque el bronquio principal tiene un cartílago hialino grande, que es bien difícil que lo cierre en el músculo pequeño que está atrás. Disminuye su tamaño, pero el aire sigue pasando. Entonces no van a tener ningún problema respiratorio. ¿Dónde sucede? Sucede acá, en los bronquios intrapulmonares y en los bronquiolos. Hay una enfermedad que se llama bronquiolitis en los niños. ¿Ya? La bronquiolitis es el espasmo de los bronquiolos en los niños menores de 6 meses. Cuando pasan 6 meses ya se les llama asma bronquial. Ustedes no pueden decir a un niño de 3-4 meses que tiene un ataque agudo de insuficiencia respiratoria que tiene asma, porque el asma se diagnostica de los 6 meses para arriba. A ese episodio se le llama bronquiolitis, que es lo mismo que el asma, porque la sintomatología es la misma, porque sucede a este nivel, a nivel de los bronquios. ¿Y por qué sucede acá? Porque acá no hay cartílago. Los bronquiolos ya no tienen cartílago, solo tienen músculo liso y tejido fibroelástico. Así que el músculo liso hace de las suyas, pues se contrae y lo cierra el bronquiolo. Si lo cierra el bronquiolo no pueden respirar, ataque agudo de asma. Aparte que cambia su adventicia, cambia sus cartílagos, también cambia su epitelio, porque el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado no sirve para la hematosis. ¿Cuál es el epitelio que sirve para el intercambio gaseoso? ¿Ah? El simple plano, ¿cierto? Muy bien. Entonces miren, los bronquiolos que tienen un epitelio simple cilíndrico, acuérdense que hay dos tipos de bronquiolos, terminales y respiratorios. Los respiratorios van cambiando, y los bronquiolos ya tienen epitelio simple cilíndrico, ya dejaron de ser pseudoestratificado. Y cuando llegan a ser respiratorios, que acá ya se da el intercambio gaseoso, ¿no? Algunos dicen que los bronquiolos respiratorios ya hacen intercambio gaseoso. ¿Quién hace mayor intercambio gaseoso? Los alveolos, ¿cierto? Pero los bronquiolos respiratorios, algunos dicen que ya. Y empieza a hacer el intercambio gaseoso. Y no es como los alveolos que realizan el máximo intercambio, porque su epitelio todavía sigue siendo no apto para la hematosis. Porque el epitelio en el bronquio respiratorio, el epitelio que todavía es cilíndrico, está pasando a cúbico y está pasando a plano. Está pasando a plano. Y de ahí ya se llena de una especie de sacos, a cual nosotros llamamos sacos alveolares. Los sacos alveolares y su epitelio es netamente plano. Y es acá donde sucede el intercambio gaseoso, al cual conocemos como hematosis.
y son millones de sacos o de alvéolos. 300 millones de alvéolos. Si nosotros sacamos los alvéolos y lo extendemos, nos podrían dar de 70 a 100 metros cuadrados, ¿cierto? Esta es histología. Dos tipos de células tienen los alvéolos. Los tipo 1, que son planos, su función es proteger, por eso se llama barrera hematoaérea, como el epitelio. Y los neumocitos tipo 2, que son los que secretan la sustancia surfactante o tensioactiva. ¿Para qué? Para evitar que los alvéolos se colapsen. Si los alvéolos se colapsan, producen una enfermedad que se llama... Esto lo vemos, por ejemplo, en los EPOC, ¿no? ¿Saben lo que es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que es tipo un asma, pero de viejos. Porque el asma realmente es en niños, ¿no? Cuando un asma le da en viejos es muy peligroso. Es poco. Ustedes han dicho, ustedes dicen, yo tengo asma. Pasa 10 o 11 años y dice, me curé del asma, me fui al curandero y me sanó. Mentira, no es tu organismo el que te ha curado. Porque el asma suele, a partir de la adolescencia para arriba, suele desaparecer en la gran mayoría de las personas. Y si se queda, eso ya es enfermedad, es asma del adulto, que es peligrosísimo. Esos son los que fallecen. Y si sigue, les da esta enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero esta enfermedad le puede dar a cualquiera. Por ejemplo, personas que están sometidas a humo, a trabajos en minería les puede dar. Es como un asma. Sucede lo mismo. Se colapsan los bronquios, se tapa, el bolito te produce insuficiencia respiratoria. Ese es el EPOC. Y este EPOC es una de las causas más frecuentes de atelectasias, ¿no? Bloquea lo que es los sacos alveolares y se colapsa, que se produce atelectasia, insuficiencia respiratoria. Y si hace varias atelectasias, el pulmón se fibrosa. ¿Usted ha escuchado de la fibrosis pulmonar? Es una de las causas. Se fibrosa el alvéolo, se cicatriza y deja de funcionar. Tienes un pedazo menos de pulmón funcionando y así vas perdiendo el pulmón. Y hay una enfermedad que lo hace bastante seguido, que es la enfermedad pulmonar difusa o intersticial difusa. Que no saben por qué, pero una vez que empieza a destruir el pulmón. Bueno, hacen trasplante de pulmón, pero creo que en Perú todavía no. Muy bien, pero esa no es la causa que mata más gente. ¿Cuál es la causa que mata más gente en el pulmón? Es el cáncer. Así que si les gusta fumar, tienen familias con cáncer, dejen de fumar. El cáncer es multifactorial, ¿cierto? El cáncer no solo es que yo fume y ya me da cáncer. Hay gente que fuma toda la vida y nunca le da cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber una predisposición genética de fondo. Obviamente, si tienen predisposición genética y fuman, cáncer seguro. Es igual que la diabetes. Tienen familiares diabéticos, mamá, papá diabéticos. Ustedes se ponen a tomar gaseosa, a comer carbohidratos, diabetes seguro. Pero si ustedes se cuidan y no hacen eso, no les va a dar nunca. Porque la diabetes es multifactorial. Salvo la 1, que es bien pegada, ¿no? La diabetes tipo 1 sí tiene una herencia muy fuerte, demasiado fuerte. Al mínimo que te descuidas, se desencadena la diabetes. ¿Alguien de ustedes es diabético acá? Tipo 1. Tienen suerte. Muy bien, la irrigación, para terminar. La irrigación del pulmón, hay dos tipos de irrigación: funcional diabetes gestacional, sí. Hay un porcentaje de los pacientes con diabetes gestacional que se quedan ya con diabetes. Hay otros que no, termina el embarazo y se recuperan. También hay una herencia, puede que el bebé sea macrosómico y termine con factores de riesgo para diabetes. Es cierto, la mujer que sufre diabetes gestacional, se empieza a subir el azúcar, empieza a descontrolarse, pueden pasar dos cosas: que ella termine siendo diabética, que es lo más probable, y el bebé termine siendo macrosómico y con riesgos para diabetes infantil. Puede pasar. Pero detrás de esa mujer con diabetes gestacional, probablemente ya hubo prediabetes. O sea, bien difícil que una persona sana que haga eso. Ya hubo herencia familiar, mala alimentación, etc. Habla Wilson. ¿Con el partido mañana? Sí.
Está bien, está bien. Curiosidad. Se te ve en la cara. Pero llegas, hasta que tú llegas cuando estamos acabando y puedes tomar el piso. Se te ve en la cara. Que eres pobre. Te voy a prestar 10 céntimos, ¿eh? Para un cargo. Muy bien, chicos, entonces para terminar, miren dos tipos de irrigación que tiene el pulmón. Es fácil de entender su irrigación del pulmón. Una es la funcional, ¿cierto? La funcional es la que nosotros estamos hable y hable, que es para el intercambio gaseoso. Es decir, que yo oxigene mi sangre, porque ustedes cuando respiran, toman oxígeno y eliminan CO2. Y eso todo se transmite en la sangre. Muy bien. Entonces la irrigación funcional no alimenta al pulmón, solamente va, se llena de oxígeno, se regresa y lo distribuyen hasta tu cerebro, hasta la punta de tu uña. Esa es su función. A eso se llama irrigación funcional. Que en otras palabras, cuando ustedes estudian la circulación, se llama circulación menor, que les enseñan desde la primaria, creo. Primaria, secundaria, la circulación menor. ¿Dónde inicia? Ventrículo derecho, con el tronco pulmonar, que se divide arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Cada una va a su pulmón. Luego se va dividiendo en arterias segmentarias, ¿no? Arterias terminales, y finalmente terminan acá, formando capilares. Capilares. Porque ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? Se realiza en los capilares. ¿Ya? En los capilares y las vénulas. Los capilares corresponden a la arteria y las vénulas corresponden a las venas. Solo que acá está pintado al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque los capilares deberían ser rojos, pero acá está azul, porque sabemos que acá es la excepción. Acá la sangre arterial es venosa, es decir, desoxigenada, y la sangre venosa es oxigenada, por eso lo pintan al revés. Las vénulas se van juntando y forman nuevamente la vena pulmonar, que son dos: vena pulmonar superior y vena pulmonar inferior, dos a cada pulmón, o dos salen de cada pulmón. ¿Y a dónde van las venas pulmonares? A la aurícula izquierda. De ahí ventrículo izquierdo y se distribuye, y ese circuito se repite y se repite y se repite. Esa es la circulación funcional. Con eso no se alimenta el pulmón. ¿Con quién se alimenta? Con las arterias bronquiales. Y las arterias bronquiales ingresan al pulmón ¿por dónde? Por el ilio pulmonar, ¿no? Ingresan por ahí. ¿Y de dónde son ramas? Tenemos tres arterias bronquiales, dos izquierdas, que es la arteria bronquial superior izquierda, y la arteria bronquial inferior izquierda, y la arteria bronquial derecha. O sea, dos para el izquierdo y uno para la derecha. O sea, ustedes dirán, pero entonces el pulmón derecho tiene solo dos arterias, no, tiene otra más, pero viene de la torácica interna. ¿Ya? Pero estas tres son ramas de la aorta torácica. Entonces ellos se encargan de alimentar al pulmón, de darle su nutrición. ¿Y quién se encarga del drenaje venoso nutricional? Las venas bronquiales, que si están en el lado derecho, ¿a dónde desembocarán? Al sistema ácidos. Y si están en el lado izquierdo, lo harán al hemiácidos. El hemiácidos finalmente desembocará en el ácidos para terminar en la zona de la vena cava superior. ¿Ya? Bueno, acá está el hemiácidos accesorio. Ay, pues. La lista recién está avanzando. Inervación. La inervación del pulmón tiene dos tipos de inervación: parasimpática y simpática. Parasimpática, ¿de quién depende? Del nervio vago. Y la simpática, ¿de quién depende? De los troncos torácicos o plexos torácicos. Muy bien. La inervación parasimpática le da al pulmón y a los bronquios y a todo el sistema respiratorio broncoconstricción. Y la simpática
Broncodilatación. ¿Dónde es su máximo actuar? En el músculo liso. Muy bien. El origen del sistema parasimpático, ya sabemos dónde viene, ¿cierto? ¿Dónde viene? Del tronco encefálico. ¿No? Del tronco encefálico. Ahí está su origen real, en los núcleos ambiguos, en el núcleo dorsal del vago, a nivel del bulbo raquídeo y la protuberancia anular, en el trígono del vago, ¿no? Lo que se conoce esto como el triángulo inferior del cuarto ventrículo. Ahí está el origen real. Y el origen aparente está en el surco retroolivar. ¿Por dónde desciende? Por el agujero yugular y se dirige al corazón, se dirige al pulmón y se dirige al intestino. Por eso le llaman cardio-neumo-térico. Incluso se dirige hasta la lengua, ¿no? En la base de la lengua, en el epiglotis. Capta el sabor amargo. O sea, este nervio se extiende por todos lados. Por eso dice que es el nervio más largo de los pares craneales. Pero no es el único parasimpático. ¿Quién más son parasimpáticos? El glosofaríngeo, el facial y el oculomotor. Son 4. O sea, 4 nervios que me dan función autónoma parasimpática. Porque esto se llama sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Simpático y parasimpático. Muy bien. Entonces el parasimpático ya sabemos dónde viene. ¿Y el simpático de dónde viene? Acá en la imagen está, ¿no? Estos son los troncos torácicos. De ahí se van a inervar toda la vía respiratoria. Bueno, van al pulmón y todo el tema. Pero ¿dónde nace en el sistema simpático? ¿Han escuchado ustedes de la sustancia gris de la médula espinal? Sí. La sustancia gris tiene la forma de una H, que tiene astas anteriores, tiene astas posteriores, ¿cierto? Y si ustedes lo dividen en segmentos, dicen 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeos. Muy bien. La médula espinal tiene astas anteriores que son motoras y tienen astas posteriores que son intuitivas. Bueno, y hasta ahí no hay función autónoma. Eso es lo normal casi en toda eso es lo normal en toda la médula espinal. Pero hay una zona donde la sustancia gris tiene una tercera asta, que son las astas laterales. Ahí viene la pregunta, ¿dónde yo encuentro astas laterales? Solo en un segmento de la médula encuentro astas laterales. Bueno, acá está la respuesta. Porque esta es la médula espinal, la que dibujó. Es en la médula torácica. O sea, todos los segmentos torácicos tienen asta anterior, asta posterior y asta lateral. Solo ahí yo encuentro asta lateral. Por eso cuando ustedes estudiaban médula espinal les decían asta lateral, sistema nervioso autónomo, simpático. Y ahí nace el sistema simpático. ¿Ya? Y de ahí se dirige a varios órganos, bueno, al corazón, al intestino, al corazón, al pulmón. Ya ustedes conocen su función en cada uno. ¿Ya? Pero en el pulmón lo que realizan es broncoconstricción, vasodilatación, disminución de secreciones. Todo lo contrario para. Muy bien.